Buenas tardes, estimados profesores. Vamos a esperar un minuto mientras se siguen incorporando los que estaban allí en la sala de espera. Pero bueno, ya estamos preparados todos por acá. Bien, bueno, muchas gracias en principio por apartar un tiempo de lo que significa estos días previos a las clases, al inicio de clases. Realmente em, todos estos días han sido complicados de preparación, de estar en una reunión tras otra. Bueno, y en eso estamos todos, por eso es que me parece importante, pues que este espacio hemos podido agendar, es decir, hemos podido meternos todo de lleno y tratar de aprovechar lo máximo. Por eso vamos a comenzar, bueno, diciendo que este encuentro que vamos a tener esta tarde forma parte de lo que ya desde algunas semanas venimos trabajando en la universidad, como parte de una reflexión de lo que ha significado el semestre de presencialidad remota que tuvimos en marzo, abril, pues abril, agosto, y que bueno, significó un conjunto de experiencias importantes para todos nosotros, ¿no? Creo que además de la pandemia, la misma situación del país nos puso a todos a tratar de superar pues, retos que teníamos pendientes en la universidad. Y creo que lo hicimos bastante bien. Yo creo que la finalización del semestre y todo lo que significó la evaluación permanente del mismo nos llevó pues a considerar nuevos aspectos, otras posibilidades de acelerar y de mejorar algunas cosas que veníamos trabajando. Bueno, y hoy nos encontramos precisamente acá como profesores de esta universidad en los preparativos precisamente de ese semestre y bueno, las personas o algunas de las personas que hemos estado precisamente revisando esos procesos y buscando, digamos, a partir de esas experiencias, qué otros aspectos nosotros podemos seguir presentando en la institución para, digamos, fortalecer los procesos que venimos haciendo, para seguir trabajando en este proceso de lo que es la educación de calidad. Bueno, y digamos que desde esa visión, bueno, nos hemos planteado incluso un semestre de presentar las buenas prácticas docentes. Bueno, eso, digamos, inicialmente nos llevó a preguntar a los profesores, las distintas facultades, quienes estaban dispuestos a acompañarnos en ese, digamos, en esa labor de poder presentar sus buenas prácticas docentes a partir de lo que vivieron en el semestre anterior. Bueno, y nosotros en principio tuvimos una muy buena respuesta. Más de 90 profesores dijeron que estaban dispuestos a colaborar y a acompañar a sus profesores, a sus compañeros, a sus pares. Bueno, una vez que hicimos eso, nosotros pues nos hemos planteado realizar periódicamente encuentros, seminarios web para presentar esas buenas prácticas docentes. Ahora bien, en una de esas reuniones, el profesor Gustavo Peña, el profesor Guillermo Llaver, la profesora Marisabel Suárez, consideramos que era necesario, además de poder plantearles a ustedes esta iniciativa, aprovechar un evento previo al inicio del semestre, y esta es la oportunidad para, digamos, presentar precisamente el conjunto de aspectos que la universidad viene trabajando para tener un semestre exitoso, lo que nosotros venimos realizando desde las autoridades, directores de escuela y las distintas unidades de la universidad, precisamente para tener un semestre que a pesar de las dificultades pueda ser para los estudiantes y para ustedes mismos un semestre de los que podemos decir estamos aprendiendo y además estamos fortaleciendo los mismos procesos de la universidad. Bueno, en ese sentido, la idea entonces que surgió, y por eso un poco lo pongo en contexto en relación con esta reunión, es que el profesor Gustavo Peña pudiera aprovechar este momento para presentar algunos elementos o directrices que la universidad ha venido trabajando en estas últimas semanas y que son necesarias que nosotros tengamos presentes.
que nosotros conozcamos y que bueno, lo pongamos en ejecución en este semestre. Pero también es verdad que hay muchas iniciativas que se están desarrollando en este momento y por eso creo que es conveniente entonces escuchar lo que nos tiene el CEL, las iniciativas que se están desarrollando desde el CEL en este momento y las que efectivamente se pueden ir desarrollando en el transcurso de los próximos meses. Lo mismo ocurre con el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico y para eso el profesor Guillermo nos va a presentar también el conjunto de iniciativas de apoyo y de acompañamiento a los docentes en esta etapa. Entonces, creo que es una oportunidad que tenemos todos para escuchar a viva voz de los que están trabajando en estas iniciativas. También creo que es la oportunidad antes del inicio del semestre para algún comentario, para alguna inquietud que se pueda responder. Y si no se puede responder ahora, al menos que quede, digamos, presente esa posibilidad de respuesta a través de las instancias que corresponda, pero creo que nosotros, digamos, como cuerpo docente, en la medida en que tengamos una comunicación fluida, en la medida en que nosotros podamos ir trazando entre todos la meta, los objetivos, si los tenemos claros como institución, eh, por supuesto que lograremos los objetivos trazados como institución. Por eso es que, bueno, yo les doy las gracias. Vamos a aprovechar entonces las presentaciones breves que tenemos para ustedes en relación con esas orientaciones y con esas iniciativas que se tienen en la universidad. Y bueno, al final entonces aprovecharemos pues hacer algunos comentarios respecto pues a las preguntas o inquietudes que ustedes tengan. Así que bueno, buenas tardes y comenzamos entonces allí con el profesor Gustavo. ¿Pueden ver la imagen? Sí. Ok, vamos a comentar algunas cosas, como bien dijo hace un momento José Francisco. Fundamentalmente, tres cositas quisiera plantearles en este momento. Antes de eso, pedir excusas porque no tengo mi propia figura, dado que el estrecho de banda que hay en mi casa no me lo permite. Y si en algún momento desaparezco es porque el internet me abandonó. Hemos estado en un día muy temible en ese sentido. Así que, bueno, vamos a esperar que todo progrese adecuadamente. Bien, estamos en fecha de volver a la escuela, back to the school, y es el momento de hacernos algunas preguntas acerca de este regreso particular en este momento. Tres preguntas clásicas que uno se hace cuando vuelve a la escuela, si lo recuerdan cuando eran muchachos o de sus tiempos de educación presencial, esos viejos tiempos que ya no tenemos ahorita. ¿Qué hacemos? ¿Qué cambió? ¿Y qué tememos? O sea, ¿qué le tememos? Eran las tres grandes preocupaciones que podíamos tener en algún momento. Por supuesto, estas preguntas tienen muchas respuestas. Yo he escogido solamente una para cada una y es obviamente mi elección. Y tiene que ver con lo que hemos aprendido o lo que hemos vivido en el semestre anterior. Primeramente, ¿qué hacemos? Bueno, lo que nosotros hacemos o lo que nosotros hicimos el semestre pasado y vamos a hacer este semestre es una modalidad de educación que se conoce como enseñanza remota de emergencia. Está un texto de unos autores que uso en estos días para ilustrar qué es lo que queremos decir con esta palabra o con este conjunto de términos, enseñanza remota de emergencia, en lo cual lo que cabe destacar fundamentalmente es que esta es una formación de educación a distancia que no supone la rigurosidad, la estructura y todo el proceso de desarrollo que implica la educación virtual. ¿Por qué digo esto? Porque es fácil confundir los términos, sobre todo para nosotros que no somos del área, para nosotros que estamos en la educación y que estábamos en la educación presencial. Estos términos se nos confunden y a veces podemos llegar a la conclusión de que estamos haciendo educación virtual porque estamos trabajando frente a una pantalla, porque en este momento yo no les veo y ustedes no me ven a mí, etcétera, etcétera. Pero no es así. La educación virtual es un proceso mucho más complejo, mucho más elaborado,
que supone un replanteamiento completo del sistema educativo, de los programas, de las técnicas de enseñanza, de los métodos de exigencia, de los procesos de evaluación, etcétera, etcétera. Nosotros eso no lo estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo, como dicen estos autores, simplemente una traslación de las experiencias presenciales a un método remoto, que tiene un carácter transitorio. Esto va a terminar, si Dios quiere y nos ampara y nos favorece, este será el último semestre o trimestre que demos en esta modalidad y volveremos a otra modalidad que tendrá un acento importante en la presencialidad, pero que a su vez, sin duda alguna, también tendrá algunos elementos de virtualidad. Y caminaremos poco a poco, estructuradamente, hacia una virtualización de aquello que corresponde a virtualizar, sin despreciar nunca la presencialidad, que tiene un componente fundamental, el componente del contacto humano. Quiero hacer una analogía sencilla, a ver si me entienden lo que quiero decir. Cuando un niño nace, es necesario darle pecho, es necesario que la madre lo alimente. Y hay dos formas de hacerlo. O la madre lo carga, lo acuna y le da pecho, o la madre saca la leche de su seno y se lo da con un tetero. Educación a distancia en buena medida es lo segundo. Educación presencial en buena medida es lo primero. Falta un proceso de contacto que no es construible en la distancia. Se pueden construir muchas cosas, pero ese contacto de la madre que acuna al niño no se puede construir. La leche será la misma, porque será de la misma fuente. El valor nutritivo será el mismo, pero la experiencia global no es la misma. La experiencia presencial, la docencia presencial, tiene un componente experiencial que no es por ahora construible a partir del repertorio a distancia. Segunda pregunta, ¿qué cambió? Bueno, cambiaron muchas cosas. El semestre pasado cambiaron muchas cosas, pero hay una que cambió de manera muy notoria, cambió la nota. ¿Qué quiero decir con la nota? Bueno, la nota que sacaron los estudiantes. Aquí está una tablita o una tablota, porque tiene muchas celdas, que está discriminada por escuela y por sede, Caracas y Guayana, y que reporta el porcentaje de estudiantes en cada una de las categorías que se llaman gran disminución, mediana disminución, variación pequeña o nula, mediano aumento y gran aumento. ¿Qué queremos decir con esto? Nada, simplemente nosotros tomamos materia por materia del semestre equivalente presencial último y la casamos con la materia a distancia de este semestre. Y al promedio de aquel semestre le restamos el promedio de este semestre. Y obviamente encontramos la diferencia. Esa diferencia podría indicar que subió el promedio de este semestre o que bajó el promedio de este semestre. Entonces, cuando decimos gran aumento, quiere decir que el promedio de este semestre es por lo menos 1.5 puntos más que el promedio del semestre correspondiente anterior. 1.5 puntos más es un incremento monstruoso. El promedio de las notas es sumamente estable en el tiempo, varía muy poco. De hecho, nosotros establecimos para esta comparación un rango de más o menos un punto, que lo llamaríamos variación pequeña o nula, tomando en cuenta las que se llaman variaciones por azar, etcétera, etcétera. Todo lo que se sale de esa variación de más o menos un punto es una variación importante. Ahí está la tablita muestra en rojo cuando es el valor más grande. Esos valores están calculados por columnas, es decir, por escuela. Esto quiere decir que en muchas escuelas, más del 50% o más del 40% de las asignaturas mostraron un gran aumento. Es decir, los estudiantes obtuvieron un incremento de nota mucho más allá de lo esperado. ¿Qué puede explicar esto? Bueno, muchos son los factores que pueden explicar, pero en cualquier caso, es difícil que esto no tenga algún componente preocupante. La nota no puede variar de una manera tan notoria, tan contundente, en un tiempo tan corto. Esto supondría un trabajo que efectivamente no es posible que se haya dado. El tiempo y las experiencias no implican que no permiten pensar que esto se haya dado. ¿Qué es lo que debemos entender entonces? Bueno, que debemos ser un poco más cuidadosos en general. Cada quien sabrá en su cuenta personal, en su acervo particular, si subió o no subió su nota. Cada profesor sabe cuánto es el promedio de sus estudiantes, o debería saber cuánto es el promedio de sus estudiantes, y debería poder comparar el anterior con el de este. Vuelvo y repito, si usted compara su promedio
o el promedio de sus alumnos, de las notas de sus alumnos, con el promedio de la nota de los alumnos del semestre pasado, y la diferencia es mayor a un punto, uno o más de un punto, pues esto quiere decir que el problema está mal. O sea, quiere decir que usted ha aumentado o las notas de sus estudiantes aumentaron de manera muy importante. En tercer lugar, ¿qué tememos? ¿A qué le tememos? Bien, entre las distintas cosas a las cuales les podemos temer, a la que yo más le temo en este momento es a la entronización del fraude académico. Fraude académico es toda conducta que contraviene los reglamentos o las disposiciones de la universidad en cualquier aspecto. En este caso estamos hablando fundamentalmente de lo que tiene que ver con las conductas de evaluación, con los procesos de evaluación, de elaboración de trabajos, exámenes, etcétera, etcétera. Durante este semestre estuvimos recogiendo lo que nos fueron diciendo. ¿Quiénes nos fueron diciendo? Los profesores y también algunos alumnos. Nos fueron diciendo cosas que ellos veían, conductas que ellos detectaban. En algunos casos pues, se sancionaron, en otros no. Depende de las circunstancias que ocurran. Y ahí está una lista de los elementos que encontramos. Encontramos conductas desviadas, como se pueden llamar, en foros o tareas evaluadas, durante los exámenes, en la realización de los trabajos o tareas para casa y en relación con algunos actos administrativos. Esto es más allá de lo que tradicionalmente solíamos hablar del plagio, de alguien que copia el trabajo de otro y lo presenta como propio o sin hacer los reconocimientos adecuados de la autoridad o de la propiedad intelectual del que lo hizo realmente. Esto tiene muchas variantes. Muestro ahí algunas de las variantes que hemos encontrado. Como por ejemplo, hemos encontrado que con alguna frecuencia los estudiantes se comunican por la red haciendo un grupo para responder las preguntas del examen, por ejemplo. ¿Quiere decir esto que todo el mundo lo ha hecho? No. ¿Quiere decir que todos los profesores han encontrado esto? No. Pero quiere decir que ha aumentado. Ese es el punto. Esto no es nuevo, esto es viejo. En la literatura esto tiene más de 50, 60 años. Estudios hechos en Colombia y en otros países latinoamericanos muestran que entre el 70 y el 80% de los estudiantes dicen haber infringido algún reglamento, haber incurrido en algún fraude académico al menos una vez durante su formación. Nosotros eso no lo sabemos. En este momento no tenemos la idea exacta de cuánto puede ser y si efectivamente estas son las únicas modalidades y si estas modalidades se dan más frecuentemente unas que otras. Pero nos dedicaremos durante este semestre a tratar de establecerlo. Lo que queremos decir con esto es poner sobre el tapete. Tenemos un problema. No sabemos de qué tamaño es el problema. Puede ser grande o puede ser pequeño. Pero esto es el tipo de cosas que hay que atacar. Este es el tipo de conductas que hay que suprimir, independientemente de que sean unas solas pocas, independientemente de que estén muy localizadas o focalizadas. Esto es como los pequeños cánceres, que técnicamente en realidad no hay cáncer pequeño. Todo cáncer es grande. Toda falta, todo fraude académico es grande y tenemos que tener cuidado. Eso es muy importante. Y finalmente, muchísimas gracias por haberme escuchado y ahora dentro de un momento quedamos a la disposición para las preguntas. Bueno, muchas gracias, profesor Gustavo. La presentación en general no se vio muy bien, entonces sería bueno que después se pudiera compartir para los profesores Sí, y cómo ver no. los detalles allí que mostrabas en los resultados Caracas-Guayana, por ejemplo, ¿no? Y, entre otras cosas, pero bueno, ahí creo que pudimos, digamos, conocer los aspectos claves de lo que tú estás mostrando sobre el tema de la evaluación y efectivamente lo que está ocurriendo de cara a la calidad de la enseñanza. Bueno, muchas gracias, profesor Gustavo. Y entonces escuchamos ahora a Marisabel Suárez. Buenas tardes a todos. Bueno, es como siempre un placer estar en este tipo de reuniones en que nos podemos compartir muchas de nuestras impresiones, comentar aquellos aspectos bueno, que no tenemos muy claro y es un espacio ideal para esto. Muy agradecida al profesor Juárez por la invitación. Y quisiera aprovechar este espacio para comentarles algunas de las iniciativas que el CEL
mantiene y ha desarrollado para este próximo semestre para continuar con el apoyo a los profesores. Uno de los puntos importantes que mantenemos y quisiéramos, disculpen un minuto que tengo con la señora acá. Okay. Uno de los aspectos fundamentales para nosotros que nos apoyó mucho durante el semestre pasado tuvo que ver precisamente con el desarrollo de una serie de ayudas, de instructivos, de manuales que permitían al profesor poder, al profesor principalmente, poder atender su práctica desde el punto de vista pedagógico y técnico. Es ahí donde, con el apoyo de las unidades de apoyo de la universidad, se conformó la guía para la contingencia que fue de gran utilidad durante todo este semestre y que incorpora para este próximo semestre unos nuevos elementos y actualizaciones de instrumentos y de recursos que estoy segura van a ser muy importantes para continuar con lo que ya muy bien se inició el semestre pasado. En este caso, la guía para la contingencia, ahora tiene un nombre un poco más largo, pero es el mismo enlace que todos ustedes conocen, que se encuentra en nuestra página institucional, guía para la contingencia y orientaciones generales para el periodo 2021, reúne una cantidad de instructivos, como les decía, de uso técnico y pedagógico, orientados también a los estudiantes y los directores para llevar a cabo actividades relacionadas con lo que vamos a enfrentar próximamente. Es importante que ustedes puedan ingresar en este espacio y puedan visualizar toda la información que está ahí. Muchos de esos elementos, de esos recursos, están siendo actualizados regularmente, otros se han incorporado porque son nuevos documentos, y la idea es que ustedes puedan ir revisando esto de manera periódica. Vamos a encontrar y también vamos a poder enviar y transmitir la información a nuestros estudiantes, que existe también un espacio dedicado a todos ellos, donde van a poder encontrar una serie de ayudas y tutoriales que les van a permitir a ellos lograr un recorrido exitoso durante todo el curso y el semestre. Uno de las ayudas rápidas que nosotros hemos implementado y se encuentra en la guía para la contingencia, tiene que ver precisamente con unos recursos de uso muy puntuales. Tenemos cápsulas de contenido que invitan al profesor, al estudiante, según sea el caso, poder ingresar y resolver de manera rápida esa dificultad que tenga. Una de ellas es este recurso que les presento acá, el decálogo del profesor para el uso de módulo 7. Voy a dejar de compartir para dirigirme directamente a ese recurso y que lo puedan mostrárselos directamente, mostrárselos en vivo. Acá lo tengo. ¿Listo? Este decálogo para el profesor, para el uso de módulo 7, reúne 10 aspectos fundamentales para un profesor desde que inicia: cómo crear su materia, cómo personalizar su materia, colocar los materiales de estudio, crear y configurar las actividades, configurar la sección módulos, inscribir a los alumnos, dejar evidencia de la comunicación, calificar a los alumnos, colocar las notas en secretaría y revisar y evaluar los resultados obtenidos. Es un recurso interactivo que es muy didáctico y le muestra realmente el punto de acción para que el profesor pueda implementar y pueda actuar. Y este tipo de recurso, este tipo de ayuda lo redirecciona inmediatamente a los recursos para ampliar, si tiene necesidad de ampliar contenidos relacionados con la duda que tenga. Entonces, este decálogo es uno de los recursos que hemos desarrollado con la intención de que el profesor pueda tener, como otros, una ayuda muy rápida, muy directa, que satisfaga y responda esa pregunta muy particular que pueda tener.
Adicionalmente a estas ayudas rápidas, entre ellas destaco el decálogo, aunque tenemos una cantidad de opciones, de cápsulas de contenido para que puedan revisar. También tenemos un aspecto, un área que es nueva en la guía para la contingencia, específicamente relacionada a los aspectos técnicos y pedagógicos. Aquí encontrarán como recursos nuevos un instructivo general para el uso de módulo 7. Si bien hemos colocado muchas ayudas prácticas y puntuales, en este instructivo general van a encontrar el contexto general, van a poder revisar para aquellas personas que necesitan ahondar y profundizar y leer un poco más acerca de esto en este instructivo general. Luego encontrarán el instructivo para el registro del nivel de cumplimiento de las interacciones programadas. Hemos tenido de ayer, hoy, reuniones con todas las facultades, compartiéndole la propuesta que el CELA ha elaborado para ustedes como una opción para que puedan hacer este registro del nivel de cumplimiento de las interacciones programadas. Adicionalmente, encontrarán orientaciones generales para el resguardo de la información y reutilización de un curso en módulo 7. Este material, este recurso es muy importante porque también nos aproxima a reflexionar acerca de aspectos técnicos y pedagógicos para poder identificar si un recurso es susceptible a reutilización. No todos los materiales que hemos visto o que los mismos profesores han comentado sirven para reutilizarlo, y por eso es importante revisar este documento donde se plantean todas estas orientaciones generales, técnicas y pedagógicas que les puede ayudar para que definan si pueden reutilizar o es conveniente desarrollar un nuevo recurso. En este momento, la guía para la contingencia y orientaciones generales está siendo actualizada, y si no encuentran alguno de estos documentos, lo van a encontrar a la brevedad porque ya el equipo de comunicaciones está encargado de hacer esta actividad y lo hacen de manera muy rápida. Seguimos también. Creo que por temas de desconexión me saca ya un minutito. Bueno. Seguimos. Disculpen. Bueno, ya les presenté acá. Luego, importante también que dentro de las iniciativas que tenemos están las formaciones. Ustedes ya conocen, de hecho, muchos de ustedes ya están participando en las formaciones que tenemos preparadas para el inicio del semestre, como antesala al inicio del semestre. Entre ellos tenemos entonces el curso Potenciando mi Aula Virtual, un curso que en este momento se está desarrollando, vamos por el segundo módulo. Nos han pedido una siguiente edición y nosotros estamos preparándonos para una siguiente edición que todavía no tenemos una fecha definida para esto, pero sí nos han comentado, y de hecho ha sido muy bien valorado el aporte y las recomendaciones que a través de este programa los profesores han recibido. De hecho, ellos han comentado que bueno, no conocían muchas cosas de lo que se está tratando hoy día, y eso, bueno, nos gusta mucho que sea realmente de utilidad. Adicionalmente, saben que tenemos el curso Docencia 2.0 en la versión de curso abierto, y ustedes pueden escribir un correo al CEL solicitando la incorporación para este curso abierto, que lo pueden hacer de manera autónoma, no tiene un periodo de inicio y finalización establecido, sino que el profesor lo realiza de manera particular, es autodirigido. También tenemos el curso Habilidades del Tutor en Línea, donde, bueno, encontrarán una serie de recomendaciones y aspectos fundamentales que tratan sobre los distintos roles del profesor, del tutor,
en el entorno remoto. Este también tiene la particularidad que es autocontenido. Ustedes solicitan la matriculación para el curso y nosotros simplemente registramos para que ustedes lo puedan desarrollar sin ningún problema. En cuanto a las capacitaciones, el CEL ofrece capacitaciones personalizadas e inducciones personalizadas sobre el uso de herramientas en las distintas plataformas institucionales y además también podemos ofrecer apoyo en la explicación de algo en particular, grupos, según sea la necesidad. Cuenten que el equipo del CEL está muy atento para ofrecerle toda esta ayuda y acompañamiento. Y en cuanto a las formaciones, también tenemos disponible una serie de cursos en la plataforma cursosabiertos.ucap.edu.be. Son cursos, como el nombre lo dice, abiertos, masivos, gratuitos, que lo pueden cursar todo el mundo sin necesidad de un registro inicial. Y en este momento tenemos más de 35.000 usuarios registrados y más de 10.000 usuarios que han recibido certificación por este tipo de formación. Están todos ustedes invitados a revisarlo y también si tienen alguna iniciativa que ustedes consideren importante incorporar en esta oferta de cursos abiertos, siéntanse en confianza, en libertad de poder plantearlo para evaluar y poder incorporar. Para finalizar, importante establecer e informarles que tenemos una línea de comunicación con todas las unidades, con todos los profesores, desde varios puntos. En primer lugar, el CEL tiene y hace un acompañamiento sobre con las distintas unidades a través de grupos de WhatsApp con sus coordinadores. Existe un canal directo con los coordinadores e-learning para canalizar todas las dudas que tengan relacionado con algo en su aula, lo que necesiten. Para ello es importante que todos los profesores sepan quién es su coordinador e-learning y que a través de él puedan canalizar cualquier duda e inquietud que tengan al respecto. Tenemos a disposición de todos ustedes 3 correos electrónicos que funcionan atendiendo diferentes necesidades. En el caso de las materias en modalidad presencial remota, el CEL pone a disposición el correo módulo7@ucap.edu.be. En el caso de atención a materias virtuales y semipresenciales, porque continuamos con el proceso de virtualización, tenemos el correo soportepisoaula@ucap.edu.be. Y en cuanto a todos los procesos relacionados a los cursos de formación, tenemos el correo cel@ucap.edu.be. Entonces nos parecía muy importante poner a disposición de todos ustedes toda esta información y que nos contactaran en caso de requerir algún apoyo relacionado con lo que estamos conversando. Hasta aquí, bueno, luego nos vamos a la sesión de comentarios. Muy bien, muchas gracias, profesora Marisabel. Sí, aprovechando lo que estás diciendo sobre los comentarios y las preguntas, aquí ustedes tienen debajo de la pantalla unas indicaciones, por ejemplo, tienen preguntas y respuestas. Ahí hay algunos profesores que han colocado sus preguntas y algún comentario. Y también tienen la otra sección aquí que es chat, donde he visto que han ido colocando pues algunos comentarios, saludos, etcétera. Entonces vamos a tratar de dejar este espacio de preguntas y respuestas para eso, de manera que al finalizar las presentaciones, los profesores puedan responder a partir de estas preguntas y no los coloquen en el chat porque ciertamente hay mucha información allí que probablemente lo que puede hacer es que nos perdamos luego y no contestemos alguna. Y lo mismo puede ocurrir en esto de preguntas y respuestas. Si colocan allí algún comentario, probablemente más que inquietud, entonces a lo mejor queda eso sin posibilidad de atender. Entonces, bueno, vamos a estar pendientes de eso y muchas gracias entonces a Marisabel. Escuchamos al profesor Guillermo Llaver. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Ok. Recientemente me preguntaron a nombre de la UCAP qué cambios, ajustes
o innovaciones había hecho la universidad en el último semestre. Y yo respondí sin ninguna duda que la universidad había hecho un cambio radical en la forma como se presentaban sus contenidos, en la forma como estaban haciendo una nueva educación. Y la elección de la presencialidad remota fue la respuesta para la contingencia que estábamos esperando. Dos elementos son extraordinariamente importantes: el liderazgo de la institución en la cabeza de sus directivos, de su consejo universitario, y la cultura organizacional fuerte que está dispuesta a hacer cambios, a ser flexible y a acompañar los cambios que se requieren para hacer una mejor educación. Esa fortaleza que tiene la UCAP tiene que ser y es un ejemplo para otras instituciones. Y hay que agradecerle a los más de los 200 profesores que están conectados en este momento por su compromiso e involucramiento con la universidad. Si eso no existiese, eso no hubiera sido posible. El compromiso de los profesores, el compromiso de las autoridades, su liderazgo y también la aceptación y compromiso de los estudiantes han hecho la diferencia y han permitido que la universidad haya progresado muy bien en estos tiempos tan difíciles. El COVID-19 no nos pudo vencer y más bien nosotros estamos navegando sobre él. Voy entonces a tratar de compartir la presentación que tengo, que va a ser muy larga, solamente 3 láminas, para poder ilustrar algunos aspectos que quería compartir ante las preguntas que ustedes tengan a bien hacer. Bueno, en esta primera lámina de PowerPoint, quiero contarles una historia de un profesor que tiene una interacción con uno de sus hijos. Lo llamé la revancha de un millennial, que es de la generación Y, en contra de un baby boomer. La generación Y corresponde a los nacidos entre los años 80 y 1996, y el baby boomer es los nacidos entre 1946 y 1964. Como ustedes saben, cada ciertos años, sobre todo la gente que trabaja en mercadeo hace una descripción de las cohortes, de las generaciones, y eso les permite entender cuáles son las diferencias que hay entre ellas. Esa es una aproximación que respeto, no necesariamente comparto, pero como es de uso público, la utilizaré para identificar. Me comenta este profesor de la generación del baby boomer, es decir, nacido en esa corte entre el 1946 y 1964, que su hijo con frecuencia le preguntaba: mira papá, respóndeme a tal pregunta. Mira papá, dime tal respuesta. Como ustedes saben, en la época en que los baby boomers estaban presentes, lo que se decía es que papá lo sabe todo o está en los libros. Y este profesor le decía a su hijo muy cariñosamente: mira, en la biblioteca, en el libro tal, puedes estudiar ese tema que me estás preguntando. Por supuesto, el hijo de ese papá se irritaba y decía: yo no quiero leer el libro, yo quiero que tú me des la respuesta. Esa era la costumbre en aquella época. Y aquellos que no sean tan jóvenes como los de ahora, sabían que existía una serie que se llamaba Papá lo sabe todo. Pero eso era en otros tiempos, hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Hoy en día decimos: Google lo sabe todo. Pero hay una advertencia que yo hago, que es que el conocimiento puede ser de 3, de 2 o de 1. Claro, si ustedes me permiten que sea un poco, que utilice un lenguaje que pueda ser para algunos un poco discriminatorio, hablamos de literatura negra, literatura gris y literatura blanca.
¿Qué quiere decir esto? Que no todo lo que está en el Internet es un buen conocimiento. Y ahora nosotros le preguntamos al doctor Google, no solamente sobre nuestras enfermedades, sino sobre todo lo que nos acontece. Y la palabra IA habla de la inteligencia artificial. Quiere decir que cada día nos enfrentamos al hecho de que la inteligencia artificial aprende y es capaz de comprender nuestras necesidades y nuestras preguntas y ser competente para darnos respuestas que antes jamás podíamos ilusionar. En el caso de los baby boomers, ellos están orientados hacia el Internet, los dispositivos móviles y los medios sociales. Y los centennials, que vienen después de los millennials, también están en la misma dirección. Y hay un concepto que quiero compartir con ustedes, la gente de FACES, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, conoce muy bien, que se llama personalización masiva, mass customization. Ya la tecnología es capaz de identificarte a ti como un individuo y decirte qué es lo que necesitas en cualquier momento, y terrible aunque suene, a veces sabe más de uno mismo de lo que uno quisiera que la tecnología supiera. Entonces, la venganza del hijo de ese profesor fue decirle, bueno, en vez de estarme preguntando a mí por tu problema, lo que debes hacer es consultar con el doctor Google, que él te va a dar todas las respuestas. Primero yo constataba que el profesor le pedía a sus hijos que fueran a los libros, y ahora los hijos, cuando los baby boomers tenemos en general una pregunta, nos piden ir a Google. Bueno, la universidad pre-internet y la universidad de hoy son los cambios más radicales que podemos tener. Voy a hacer una comparación entre la universidad pre-internet y la universidad de hoy. Convenientemente estoy citando un artículo de Pensamiento Universitario del 29 de julio del 2019, página 6, para asegurarme que estoy citando apropiadamente y no estoy incurriendo en plagio, una de las calamidades que tenemos, que es peor que la del COVID. En la universidad pre-internet, la biblioteca física como repositorio y centro de consulta obligado era lo que teníamos. Pero en la universidad de hoy, la web es un repositorio y el centro de consulta obligado. Eso creo que no tengo mucho que comentarlo. Y a la gente hasta hoy en día dice, si no está en internet, no existe. En la universidad pre-internet había pocas fuentes de información. En cambio, en la universidad de hoy hay muchísimas fuentes de información. Es más, tantas fuentes que pueden ser contradictorias en la información que usted dispone. En la universidad pre-internet, el estudiante busca una universidad para estudiar. Pero ahora, en la universidad de hoy, nosotros como universidad requerimos buscar estudiantes para matricular. Porque ahora los jóvenes tienen tantas alternativas que pueden renunciar sin ningún problema a estudiar en la universidad. En la universidad pre-internet, el profesor representaba el conocimiento. Él estaba en su estatua, en la supremacía. Miraba a los estudiantes hacia abajo y los estudiantes lo admiraban como el centro del conocimiento. Hoy en día, eso no es así. Los profesores tuvimos que bajar de nuestro pedestal y ahora somos o debemos convertirnos en los mejores orientadores de la búsqueda del conocimiento. No representar el conocimiento, sino ayudar a los estudiantes a mejorar su conocimiento. En la universidad pre-internet, nosotros evaluábamos los conocimientos. Eso era lo más importante. Usted tenía la certidumbre de comunicar los conocimientos que usted sabiamente tenía, y los estudiantes repetían lo que usted decía porque usted era la autoridad. Ahora eso no es así. Ahora los estudiantes tenemos que evaluarlo
especialmente por competencia. La Universidad de la UCAP desde el año 2010 está enfocándose en las competencias. Nos queda todavía un largo camino por recorrer. Estamos orientados por competencia, pero todavía, seamos sinceros, no estamos evaluando completamente por competencia. Sin embargo, estamos por el mejor camino posible. Sabemos que la enseñanza por competencia es el presente y el futuro. Y siempre que tengamos la precisión, el interés y el norte de seguir en esa dirección, estaremos en el camino indicado. Tenemos que seguir en el camino de evaluar por competencia. El último punto, que es el más desafiante para nosotros, es que en la universidad pre-internet era un gran desafío la honestidad académica. Y vamos a ser francos, es la honestidad académica de los estudiantes y la honestidad académica de los profesores en sus trabajos de ascenso y promoción y la publicación de sus artículos. Pero ahora en la universidad de hoy estamos en el grandísimo desafío de la honestidad académica. Y cuando hemos hecho el paso de la presencialidad a la presencialidad remota, esto se ha visto en forma muy evidente y es parte de los resultados que nuestro querido vicerrector académico documenta. A mí en lo particular me gustaría decir que las notas reflejan que el rendimiento de los estudiantes ha sido mejor, pero sería una apreciación demasiado ilusoria. Realmente tenemos una gran cantidad de desafíos porque los estudiantes no se están comportando en el medio remoto como si estuvieran presentando, como si estuvieran demostrando su aprendizaje en unos exámenes presenciales. Este realmente es una de las principales debilidades y uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros como profesores, que es comunicar a nuestros estudiantes y hacerlos compartir que la competencia de ser éticos en su trabajo académico es lo que lo va a hacer diferente en el futuro. Y en este punto es el que tenemos que hacer nuestra mayor dedicación. Es enseñarles con modelo cómo podemos seguir siendo mejores personas éticas y ser honestas en nuestra actividad académica. No nos cansaremos de resaltar esto mientras estemos trabajando con ellos. Bueno, finalmente, solamente un asunto que nos tiene muy entusiasmados. Como ustedes saben, nuestro centro es esa instancia encargada de articular la intervención planificada en el diseño, implantación, funcionamiento, evaluación e investigación de los procesos de innovación y desarrollo académico en la UCAP. Nosotros tradicionalmente hemos utilizado lo que se llaman las jornadas para poder presentar aquellas mejores prácticas que nuestros profesores están haciendo para hacer que nuestros estudiantes aprendan mejor y se desempeñen mejor. Las autoridades universitarias, y a la cabeza están el vicerrector académico y el decano de la Facultad de Humanidades, han tenido la idea más importante de que esto tiene que ser compartido con la mayor cantidad de profesores posible. Y por eso han desarrollado este conjunto de seminarios web, de estos encuentros entre los profesores, para que los profesores dirigidos uno hacia otro puedan presentar sus mejores prácticas y eso pueda enriquecer el acervo de nuestras mejores prácticas de la enseñanza y de la evaluación de nuestros estudiantes. Y yo, a nombre de CIDEA, a nombre de nuestro equipo, celebramos esta importante iniciativa que hoy está liderando tanto el vicerrector como el decano de la Facultad de Humanidades y Educación. Y estoy a la orden para cualquier pregunta que ustedes tengan acerca de lo que hemos hablado en este momento. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, profesor Guillermo. Excelente. Bueno, ahí hay unas preguntas, comentarios. Yo tengo por aquí anotado algunas de esas preguntas y vamos a responderlas inmediatamente, ¿no? Sin embargo, yo quisiera aprovechar unos minutos para hacerles unas invitaciones. Ya lo decía el profesor Guillermo en relación con esta propuesta que nosotros hemos ido trabajando de las mejores prácticas docentes. Eh, Básicamente les comento sobre esta propuesta porque ya nosotros hoy de hecho, digamos formalmente, estaríamos iniciando lo que sería esa presentación que queremos sea regular dentro de nuestra programación y por eso pensamos hacerla cada 15 días. El próximo 23 de octubre haremos la presentación ya con 3 profesores de esa lista que inicialmente les comentaba de profesores de las distintas facultades de nuestra universidad, Caracas y Guayana, que se apuntaron diciendo pues que estaban ahí con sus directores de escuela, ¿no? En principio, digamos, dispuestos a apoyar esta iniciativa de presentar lo que fue su experiencia, además exitosa en el semestre, que pueda ser útil a sus pares, ¿no? Estamos hablando ya de un área más desde la especialización, del tipo de evaluación que utilizaron, la didáctica, etcétera, ¿no? Como les dije entonces, estamos nosotros en este momento recabando esa información. Ya tenemos unos formularios que nos han ido entregando los profesores y sobre, bueno, la marcha iremos organizando esas presentaciones que además iremos intercambiando con la presentación de algunos especialistas en el tema. Por ejemplo, para la primera semana de noviembre tenemos invitados a algunos profesores de nuestra universidad y también de otras instituciones relacionadas con la UCAP, por ejemplo, la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Hay un profesor que nos va a acompañar, especialista en el área de evaluación. Entonces, bueno, iremos haciendo esas presentaciones, esos seminarios web, donde los profesores presentarán pues algunas ideas claves en un primer momento y luego podrán interactuar con los participantes. Como les digo, iniciaremos entonces el 23 de octubre ya con profesores de varias facultades de nuestra universidad y pues continuaremos cada 15 días haciendo esta actividad los viernes a las 2 de la tarde. También hemos querido que más o menos nos vayamos acostumbrando a un espacio en el que podamos encontrarnos allí y bueno, previamente les daremos información sobre los profesores y las temáticas para que también ustedes puedan revisar si efectivamente ese tema de ese día les puede ser útil para el desarrollo de sus clases, ¿no? Eso es una primera invitación que ya desde hoy la tenemos presente y les iremos informando en la medida en que se acerquen las fechas y las invitaciones, obviamente, para que se puedan conectar con nosotros. El otro aspecto que me parece importante y clave y que probablemente es la bisagra de todo lo que se ha planteado de lo que es la evaluación, de lo que son las iniciativas que se vienen haciendo de cara a la formación del docente, incluso la preocupación que se presenta en relación con la evaluación y los estudiantes. A mí me parece que un tema clave, además discutido por las autoridades, ha sido la comunicación y cómo nosotros podemos, a partir de las buenas prácticas, también de las buenas experiencias, fortalecer nuestra comunicación interna. Yo creo que eso es un aspecto que tampoco podemos, digamos, dejar de lado, porque creo que en la medida en que funcione la comunicación entre estudiantes, y representantes estudiantiles de escuela, de facultad, consejo universitario, en la medida en que los directores puedan atender pues, a las dificultades que se presentan con los estudiantes y con los profesores de sus respectivas escuelas, yo creo que nosotros pues también podremos agilizar muchos procesos que a veces se quedan en el camino, a veces las dudas o las faltas de respuestas adecuadas pueden generar incluso incertidumbres y también malas interpretaciones. Entonces, creo que un aspecto que nosotros debemos fortalecer en este semestre,
en este año y creo que en lo adelante en nuestra institución es precisamente cómo articulamos mejor esos procesos de comunicación. Y una de las propuestas que tenemos nosotros precisamente es que reactivemos, como ha ocurrido ya en algunas escuelas, incluso por tradición, el tema de los delegados de curso. Yo creo que es clave para los primeros días de clase y sobre todo en esta situación que nosotros estamos viviendo, que las clases o los primeros días de clases podamos nosotros detectar o incluso invitar a aquellos estudiantes, bueno, que tienen esas características de liderazgo para que, bueno, efectivamente puedan ser esos voceros que colaboren en los procesos que se van desarrollando en el mismo salón, ¿no? En la sección que se tenga. Y que además esos muchachos puedan llevar información que sea pertinente, que sea conveniente, además atender en las escuelas o en los consejos respectivos. Entonces, mi invitación es que ustedes también motiven a los muchachos en estos primeros días de clase a que nombren a sus delegados estudiantiles, a que tengan allí también un liderazgo importante y que se puedan comunicar y resolver los problemas que se puedan presentar. Bueno, que además es común, es normal que se presenten algunas dificultades, pero en la medida en que nosotros la atendamos a tiempo, creo que podemos ganar todos, ¿no? Eso me parece importante. Los decanos estamos preparando unos comunicados de bienvenida a los estudiantes y profesores y alguna información sobre lo que yo les estoy diciendo está contenida en esas cartas, ¿no? Entonces me imagino que en los próximos días los otros decanos también dejarán llegar pues a los profesores o a los directores de escuela esas cartas de bienvenida donde están pues esos aspectos que a nuestro modo de ver son necesarios que mantengamos y lo tengamos ahí como focalizados y los podamos digamos desarrollar de la mejor manera. Y por eso creo que una de las mejores vías, lo decía la profesora Marisabel, es, bueno, la guía o la orientación que existe en la página web de la universidad en relación con el plan de contingencia. Yo creo que allí nosotros tenemos una orientación clave en relación con el desarrollo del semestre. Es más, recientemente el Consejo Universitario aprobó una resolución sobre el desarrollo de las actividades académicas en el trimestre para los programas que son trimestrales y el semestre. Yo creo que también este es un material básico, fundamental para que nosotros revisemos, para que nosotros lo tengamos presentes, porque, bueno, como les digo, es la orientación desde el punto de vista institucional para que lo que nosotros tenemos como objetivos planteados puedan llevarse de la mejor manera, ¿no? Ya por último, también quisiera invitarlos porque está muy relacionado con esta propuesta de las mejores prácticas docentes o digamos en el área de innovación, en el área de pedagogía. Recientemente recibí, pues esta semana, una invitación de la profesora Susana Di Trollio, quien fue hasta hace poco secretaria de la red de AUSJAL, que es la red de universidades asociadas a la Compañía de Jesús en América Latina. Ella en este momento es la secretaria de la red de universidades y facultades jesuitas en Europa y cercano Oriente. Y nos está planteando la posibilidad de colaboración académica con la UCAP, básicamente en una iniciativa que ellos empiezan a desarrollar en este momento. El proyecto se llama Las mejores prácticas en las instituciones de educación superior de las universidades jesuitas. Como ustedes ven, muy relacionado entonces con lo que nosotros estamos en este momento planteando y además sabemos que hay profesores que tienen esa experiencia, tienen esa práctica, tienen la posibilidad no solamente con los pares aquí dentro de la propia institución, sino también con otras instituciones hermanas. Entonces, lo que nos están pidiendo es que aquellos profesores que estén interesados en publicar, bueno, un poco les leo el objetivo de esta propuesta, es sistematizar, publicar, intercambiar y discutir las mejores prácticas que las 200 universidades y centros de educación superior jesuita alrededor del mundo tienen en áreas estratégicas del quehacer universitario: formación, investigación, incidencia, extensión, gestión.
Entonces, en este proyecto, inicialmente ellos lo que están planteando es publicar un boletín con artículos sobre las mejores prácticas docentes. Y bueno, esa es la invitación que inicialmente nos están haciendo para aquellos profesores que estén interesados en redactar artículos en relación con este tema. Aquí me dan un enlace para que puedan conocer la información más detallada sobre esta iniciativa, pero la idea es que después de la presentación de estos artículos, una vez que sean aprobados por el comité editorial que ellos tienen preparados para tal fin, la idea también es realizar seminarios web para presentarlos a todas ya las universidades digamos, asociadas a la Compañía de Jesús. Y bueno, ellos también están pensando llevar esto a una publicación que sea ya más formal, pues de acuerdo con lo que nosotros conocemos de las revistas indexadas, ¿no? Bueno, pero creo que esta iniciativa, muy acorde con lo que nosotros estamos planteando en este momento, bueno, para todos ustedes puede ser bien, bien interesante, o mejor dicho, para todos nosotros, particularmente para los profesores que ya se apuntaron y que están, de hecho, allí en la lista de profesores que posiblemente en las semanas que vienen, en los meses que vienen, van a presentar sus experiencias a sus compañeros, ¿no? Entonces, en los próximos días yo les voy a enviar este correo con esta invitación y el enlace para que, bueno, ustedes también conozcan y se vayan activando y en la medida de lo posible, pues también colaboremos desde nuestra institución. Bien, bueno, vamos a pasar entonces a responder las inquietudes, preguntas que hay por allí. Yo me quedé con las primeras, a ver si de repente los profesores ahí, Guillermo, Marisabel y Gustavo, pueden ver ya las últimas que no las he leído, pero les puedo ir adelantando lo siguiente y así yo voy mirando las otras. Para el profesor Peña, y así después vamos con Marisabel. Una pregunta que se hace por allí es que si hay licencia o la universidad tiene licencia para detectar plagios. La respuesta es sí, por lo que el vicerrector administrativo nos comentaba esta mañana. Pero bueno, si sobre eso el profesor Peña pudiera decirnos algo más. Después, otra de las intervenciones plantea recomendaciones para orientar a los profesores en las escuelas respectivas y revertir o disminuir esos indicadores de evaluación que el profesor Peña estuvo presentando. Después, para el profesor Peña, hay otra pregunta por aquí, si hay algún plan de contingencia, así como ocurrió en los primeros días de esta semana, creo que en relación con el módulo 7, bueno, no sé si para Peña o más bien allí, si Marisabel tiene alguna información al respecto. Bueno, podemos comenzar ahí con Peña y luego vamos a ver, hay unas preguntas que están más orientadas al CEL, quizá que nos puedan colaborar en ese sentido. Pues la pregunta que hace, por ejemplo, La Fontaine es sobre, a partir de un trabajo que está haciendo, si se puede utilizar un script de JS para hacer quizzes dentro de las lecturas. Son páginas, dice, de módulo 7. ¿Existe alguna forma de correr scripts o debo utilizar un iframe para crear un sandbox? En caso de ser así, ¿la universidad tiene algún servidor donde los profesores puedan depositar dicho contenido? Esa es una de las preguntas. Otra tiene que ver más bien, Marisabel, sobre, bueno, las indicaciones para, digamos, los contactos con el CEL, ¿no? O el link este del decálogo que tú planteabas o presentabas, que también lo están trabajando desde el CEL. Alguien más preguntaba algo relacionado con el aula virtual, ¿no? Si había algún taller que pudiera ayudarlos en esto, ¿no? Bueno, yo me quedé con estas, puedo seguir revisando y podemos ir quizás respondiendo estas primeras preguntas. A ver Yo si creo está que puede resuelto. responder primero Marisabel porque Ah, momentáneamente el vicerrector no está disponible. ok, sí, ya veo que salió. Bueno, muy bien, Marisabel. Ok. Bueno, con respecto a un plan de contingencia para atender las eventualidades que ocurran con módulo 7, sí, constantemente. De hecho, tenemos una línea directa, la DTI y el CEL,
y una constante revisión de la plataforma. La DTI, de hecho, identifica, creo que en primera instancia, cuando ocurre un problema masivo. Ellos identifican e inmediatamente los equipos se activan para poder solventar esto. Ha funcionado muy bien. A veces el problema es que hay que identificar la situación y generalmente hemos visto que interviene también la experiencia usuario, es decir, su conexión y aspectos relacionados con eso. Pero sí, el plan de contingencia está constantemente pendiente, activo, el equipo para esto. Con respecto al profesor que señalaba de incorporar un script en módulo 7, se pudiese hacer a través del desarrollo que la DTI pueda hacer. O sea, los profesores no tienen acceso directo al código fuente de la plataforma para incorporar este tipo de elementos. Con muchísimo gusto, si el profesor se comunica con nosotros, evaluamos qué requiere y en conversaciones con la DTI evaluamos el poder desarrollar algún tipo de solución para esto. En cuanto al decálogo, el decálogo ya se encuentra en la guía para la contingencia. Ustedes pueden ingresar y en la sección relacionada o dirigida a los profesores lo van a encontrar y van a reconocerlo porque tiene una etiqueta que dice nuevo. Todos los recursos nuevos o actualizados tienen esta información. En cuanto a los correos, sí, con muchísimo gusto. Repito, los correos igual los podemos informar constantemente a través de nuestras cuentas y redes sociales, pero acá lo puedo repetir rápidamente. Sería módulo7@ucap.edu.be para aquellas solicitudes relacionadas con las materias en desarrollo para la presencialidad remota. El correo soportepisoaula@ucap.edu.be para las materias virtuales y semipresenciales. Y cel.ucap.edu.be para los cursos de formación y aquellas solicitudes relacionadas con requerimientos de formación, de acompañamiento, de inducciones personalizadas. Entonces, estos son los correos. Sí, hay otras preguntas allí, Marisabel, que están relacionadas con el CEL, las últimas que han hecho, ¿no? Acerca, ahí las estoy viendo, ¿no? ¿Tú las estás viendo, Marisabel? Tenemos unas relacionadas con el curso, ¿cierto? Hay un taller titulado Potenciando mi aula virtual que estoy cursando. Sí, Más bien el curso, más bien en preguntas y respuestas. preguntas y respuestas. Sí, el curso Potenciando mi aula virtual se está desarrollando y estamos evaluando el inicio de una segunda edición. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos por Sí, acá. hay otras preguntas, bueno, para el profesor Peña, allí que tiene que ver con, dice uno de los profesores que fue significativa la diferencia de más de 1.5 puntos entre las calificaciones y bueno, un poco, pues, digamos, quizá quiere más información respecto a esto, si fue de un semestre a otro, ¿no? Sobre el Zoom institucional, que alguien preguntaba, les puedo decir que las direcciones de escuela tienen, eh, digamos, asignado una cuenta, por decirlo así, que le permite distribuir entre los profesores de su escuela y entre las coordinaciones respectivas, si los profesores necesitaran hacer o preparar alguna clase o alguna actividad con sus estudiantes, eso se puede solicitar a través del coordinador de la escuela o a través del director de escuela y bueno, ellos le dirán la capacidad que se tenga en ese momento porque ciertamente, bueno, tiene que ver con la capacidad de organización de los eventos en la semana, pero efectivamente cada escuela tiene esa posibilidad y su cuestión de que ustedes se comuniquen con su escuela. Alguien más preguntaba si podía hacer estos cursos de Potenciando mi Aula Virtual, que no lo conocía. Sí, perfectamente. Póngase en contacto con su director de escuela
y una vez que el CEL tenga la siguiente fecha de estos cursos, pues con mucho gusto se le informará. Pero yo creo que es importante que usted pues escriba a su director para que efectivamente estén al tanto y entonces en el momento que corresponda le pueda dar la información, ¿no? Así es, igual con los otros cursos que mencioné, también a través del director nos pueden enviar la información. Merlin pregunta que cuál sería el procedimiento para reactivar las virtualizaciones de cátedras que quedaron pendientes por la cuarentena. Esta pregunta es importante porque el proceso de virtualización continúa, no se detuvo por la cuarentena. Hubo un periodo por las vacaciones, ese periodo sí, pero ya el proceso está, ya se inició, ya estamos otra vez en esto. Entonces, Merlin, cualquier cosa, comunícate con Alcel a través de los correos que te mencioné. Sí, Me gustaría comentar alguna respuesta. adelante, Guillermo. Sí, bueno, el vicerrector lamentablemente no está disponible en este momento. Ah, bueno, ya está, llegué. creo que ya está. Ah, llegué. Ese bueno, es el entonces, segundo milagro ya. Muy bien. Justo en el momento el profesor Peña aparece. Hoy es el día de Lázaro y de no sé quién más. bueno, profe, le están haciendo una pregunta muy Sí, interesante que se Gustavo, la invita a sí, José Francisco. voy a resumir varias preguntas que han presentado allí y pues creo que tú puedes ayudar en eso. Bueno, primero, si hay una licencia para detectar plagios, si la universidad la tiene, etcétera, ¿no? En principio yo dije que sí, esta mañana el Sí, vicerrector administrativo sí la nos había tiene. dicho algo sobre eso, entonces, pero bueno, si tú querías comentar algo más sobre el asunto. Otra de las intervenciones era recomendaciones para orientar a los profesores y revertir o disminuir esos indicadores de evaluación. Otra de las intervenciones decía, eso, fue significativa la diferencia de más de 1.5 puntos entre las calificaciones de un semestre a otro. Y otro de los que acabo de leer, decía el profesor, ¿qué hacer además de detectar el plagio en el salón o detectar la situación ahí con el estudiante? ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué otra cosa tiene la universidad al respecto? Y bueno, creo que también nosotros sobre eso podemos decir algo, ¿no? Hay Sí, tres vamos a... preguntas más que merecen comentario, pero que responde a esta primera pregunta el vicerrector académico. Ok, muy Vamos bien. a ordenar un poquito el asunto. Vamos a empezar por el tema de las diferencias entre las notas. En el caso de contrastar las notas del semestre anterior contra esta, el concepto de significancia queda desbordado, por lo que se conoce como la paradoja de N. La cantidad de materias que se contrastan es tan pero tan grande que independientemente del monto de la diferencia, el contraste da significativo. Repito, eso en estadística se llama la paradoja de N. Cuando usted tiene una N muy grande, toda diferencia, por pequeña que ésta sea, materialmente da significativa. De manera que el concepto de significancia pierde su valor tradicional en este caso. Y hay que utilizar un concepto distinto desarrollado por Cohen en la década de los 60 que se conoce con el nombre de la magnitud del efecto. La magnitud del efecto es una manera de aproximarse a la importancia de las diferencias independientemente del tamaño de las n's. En este caso, la serie de estimaciones que se pueden hacer en relación a la magnitud del efecto dan que una magnitud de efecto más grande de 1 sería importante, o más grande, perdón, de 0.7 sería importante. Y a eso es lo que corresponde ese intervalo. El intervalo de 1 es un intervalo que para efectos del contraste da una magnitud de efecto más grande de lo esperado, o sea, da una magnitud de efecto muy grande. Esto quiere decir que toda diferencia que se sale de ese valor es muy grande. Ahora, ojo, porque yo vi un comentario de alguien que decía que en derecho no había habido variación. El problema, además, con el promedio, en este caso hay un segundo problema, y es que el promedio de las diferencias no es relevante. ¿Por qué? Porque las distribuciones son asimétricas. Las distribuciones de las diferencias de puntaje no dieron simétricas, dieron asimétricas, cargadas hacia la diferencia mayor. Y por eso optamos por un sistema de categoría. Si no, habríamos optado por un sistema de promedio y hubiésemos solo mostrado los promedios. Para todas las escuelas, hay una gran carga de cátedras
en la categoría de una discrepancia muy grande, 1.5 o más. Y si a eso usted le suma la discrepancia de entre 1 y 1.5, tiene una cantidad muy importante en todas las escuelas. En algunas escuelas es mucho más marcado, en otras escuelas es más pequeño, pero en todas las escuelas supera tranquilamente al 50%. Entonces, tenemos un problema de distorsión de nota que debemos atacar. ¿Cómo atacamos el problema de distorsión de nota? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es evaluar, fijarnos de qué manera hicimos las evaluaciones. ¿Qué es lo que yo me encontré? Yo me encontré algunos casos que me comentaron profesores amigos o gente que me escribió como fuera, que ellos habían hecho el mismo examen y que lo habían puesto para resolver en casa. Y luego, cuando les pregunté, ¿y cómo lo corrigieron? Me respondieron, bueno, de la misma manera que siempre. Si usted hace el mismo examen y lo pone para la casa, el mismo examen que hace con el estudiante presencial y lo pone para la casa, la diferencia en los recursos para responder el examen son muy grandes. Y ya no puedo utilizar el mismo criterio de corrección que tenía cuando el estudiante estaba presente en el salón. Entonces usted tiene que ajustar, lo primero que tengo que hacer es, si no quiere cambiar el examen, porque a usted le parece que esos exámenes funcionan adecuadamente, tiene que cambiar los criterios de ponderación de las respuestas o de cualidad de las respuestas para la adjudicación de las valoraciones, como lo quiera llamar. Porque de lo contrario, tiene un problema muy serio. Entonces, lo mejor es repensar el proceso de evaluación de manera tal de que se ajuste a las circunstancias particulares. Ayer José Gregorio de Llano, que estuvo en un webinar, José Gregorio de Llano fue un buen amigo de la Escuela de Psicología, buen alumno, etcétera, etcétera, que estuvo con nosotros mucho tiempo en la universidad, fue director del centro del CEL, el primer director del CEL, etcétera, etcétera. Está ahora en el banco en Estados Unidos, va a dar más detalles. Él comentaba, persona que sabe mucho del tema, él comentaba que cuando usted va a hacer las evaluaciones, bueno, tiene que entrar en algunas consideraciones particulares si no quiere que se incurra en conductas inadecuadas. Él decía, por ejemplo, si usted piensa que los estudiantes buscan a otra persona para que les haga el examen, pues entonces opte por exámenes cortos, pero muchos a lo largo del semestre. De manera que si alguien lo va a ayudar, pues le sea mucho más difícil que lo ayude. Otra recomendación que se ha hecho es, mire, esto, o hacía, ahora quizás no corresponde preguntar elementos que se pueden responder directamente del libro. Por ejemplo, ¿cuáles son las 3 causas fundamentales de la caída del Imperio Romano? Si usted tiene el libro o una página web donde directamente lo puede consultar, pues quizás esa no es la pregunta que hay que hacer, sino que en este momento quizás hay que preguntar qué significa cada una o qué implicaciones tiene cada una o de dónde deriva cada una o cómo se vinculan las 3 entre sí. Es decir, preguntas que requieran de mayor elaboración por parte del estudiante. Esto de fondo tiene un problema importante. Ojo con lo que estoy diciendo, porque lo que estoy diciendo cuando lo digo me es complicado tragarlo a mí mismo, porque estamos cambiando el objeto de la evaluación, el proceso de evaluación. Si yo antes me satisfacía con que el estudiante repitiera de caletre o de memoria, o como querramos llamar, 3 condiciones, y ahora no le pido tal cosa, sino que le pido que las elabore, estamos en un problema porque estamos cambiando lo que estamos solicitando como proceso de fondo. Quizás estamos caminando hacia una mejor opción, pero lo estamos cambiando con respecto al semestre pasado. Y a todas luces, eso debería ser dar como resultado una baja de la nota, porque es una circunstancia de mayor exigencia, pero no de una subida de la nota, lo cual hace más complicado todo el proceso. Y así, hay muchos otros elementos del fraude o del problema del contravenir las normas de la universidad, que para atacarlo creo que lo primero que hay que hacer, que es otra de las preguntas que hicieron, eso es lo que usualmente llaman deontología, la deontología y códigos deontológicos, son los códigos de comportamiento ético de las profesiones. Pudiéramos decir analógicamente que estudiar es una profesión y que hay un código ético del estudiante o un código de deontología del estudiante. El clásico código en medicina de deontología es el clásico código hipocrático, el juramento hipocrático. Que bien sea que los médicos lo hacen o no ahora, empezaba siempre con un primer artículo que decía o que dice, no dañarás. Ese es el primer elemento del código de práctica médica, no dañarás, es decir, no harás daño. Tu acción médica no debe hacer daño al paciente.
Yo creo que en el caso del código de ética de los estudiantes, la primera línea, el primer elemento debería decir no engañarás, no falsearás. Y entre paréntesis, ni a ti ni a los demás. Haciendo la reflexión de que engañar a los demás es en parte engañarte a ti mismo. Entonces, el primer elemento que tenemos que hacer, y es el planteamiento pedagógico del desarrollo de la conciencia ética, debemos enseñar con el ejemplo, con la palabra, con la práctica, a no engañar. Nosotros tenemos que ser transparentes. El profesor Yaver lo dijo muy bien cuando hizo su presentación. Dijo, voy a indicar la cita de donde tomé este material. ¿Para qué? Para ser coherentes, para ser transparentes. No para que lo denuncien, no para que no lo denuncien, sino para ser transparentes, para ser consistentes. Lo primero que tenemos que hacer es enseñar a los estudiantes que el primer elemento de todo el código de práctica del estudiante es no engañarás ni a ti ni a los demás. Serás sincero en tus acciones. Y esto con la práctica. Luego, cada una de las otras formas particulares de fraude que hay tienen algunas maneras peculiares con las que se puede atacar. Más adelante daremos recomendaciones para algunas de ellas. Por ejemplo, a través de módulo 7 se puede detectar si efectivamente el estudiante ha cambiado y ha dejado de estar en el trabajo en la pregunta y ha pasado a consultar otro elemento a través del sistema. Y así, una serie de elementos que se pueden utilizar. Igual, efectivamente, la universidad sí ha comprado una licencia o ha adquirido una licencia. Esos programas no se compran, esos programas se licencian. Una licencia para el uso de un programa antiplagio. No podemos, por un problema simplemente de costo muy grande, que esa licencia esté a disposición de todos y cada uno de nosotros los profesores. De manera que la universidad en este momento está instrumentando un mecanismo mediante el cual la administración de esa licencia radicará en las escuelas, lo más probable. Entonces, cada escuela tendrá algún mecanismo mediante el cual poner a disposición el uso de la licencia para efectos de algún caso particular que tenga que usarlo. Más allá de la licencia, porque obviamente la licencia puede ser importante en el caso en que nosotros no conocemos los textos, o en que los textos pueden ser muy diversos y bueno, puede ser una copia de cualquier ámbito que no conocemos. Lo más importante es tener un repertorio muy bien definido de material que el estudiante debe consultar y sobre el cual debe basar su aprendizaje y su desarrollo. De manera tal de que podamos tener una idea de si efectivamente está utilizando el material coherentemente o de manera inadecuada. Entonces, no es posible finalmente perseguir todos los casos, eso es muy difícil, pero sí es necesario un elemento complementario a mi gusto, para otros es esencial y para otros es el fundamental, que es la detección y la sanción. Una teoría clásica del crimen dice que uno de los factores que más promueve el crimen, es decir, la delincuencia, es la impunidad. Si no hay sanciones, si los casos se detectan y no hay sanciones, si los casos se huelen pero ni siquiera se averiguan, pues entonces la posibilidad de constreñirlo es mucho más baja. Entonces, sin hacer de esto una casa de brujas, porque no hay que hacer una casa de brujas, sin hacer esto una persecución, porque no hay que hacer una persecución, sí hay que estar atentos, sí hay que estar pendientes. Y si hubiese algún elemento, atenderlo. Usted no está buscando los elementos, usted no está hurgando, pero a veces los elementos saltan. ¿Cuándo saltan? Por ejemplo, cuando usted tiene una pregunta de múltiple elección y la inmensa mayoría escoge la misma respuesta errada. Si la inmensa mayoría usa la misma respuesta errada, el mismo error, lo más probable es que haya habido copia. Porque los errores tienden a variar relativamente de forma aleatoria. La respuesta correcta no, pero el error sí. Entonces, si de 5 alternativas o de 4 alternativas, una errada en particular tiene una incidencia muy grande, bueno, usted piense que pudo haber algún problema de copia. Y usted dirá, bueno, ¿y a mí qué me importa si al fin y al cabo no la acertaron? Bueno, no, usted no está detectando si acertó o no, sino si ha habido o hay suficiente evidencia para suponer que pudo haber un problema de copia. Creo que por ahí son las preguntas que me hicieron. Hay unas preguntas adicionales, profe, que me gustaría que usted comentara. Voy a
formular dos que son un poquito largas, le pido un poquito de paciencia, pero creo que son importantes. Mario Castro escribe lo siguiente. Muchos alumnos afirman que este sistema ERE, el de emergencia remota, es un beneficio. Por ello, utilizan y justifican cualquier modalidad para aprobar. Al preguntarles en qué fundamenta esta afirmación, señalan de manera genérica que eso nos lo dijo la universidad. Por otra parte, el copia y pega está potenciado con este sistema de educación remota. Más allá de las sanciones previstas, debemos como universidad evitar el plagio académico. ¿Qué hacer además de la detección que haga el profesor? Esta es la pregunta de Mario Castro y disculpen que es muy larga. Y luego la de Dilia Discipio. Coincidimos en que la evaluación es una de las principales debilidades de la enseñanza remota. Urge repensar las estrategias de evaluación. Creemos que se trata de innovar, particularmente para que se valoren aquellas estrategias que les permitan a los estudiantes analizar, regular sus propios procesos, reflexionar. Esto es clave, especialmente en la carrera de humanidades. ¿Cómo hacer esto cuando se trata de aquellas asignaturas que son eminentemente teóricas? Ese es otro de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Ambas preguntas son muy densas que merecerían a lo mejor un webinar especial, pero por lo menos nos gustaría, vicerrector, que ustedes atajara alguna de estas ideas y las presentara. Sí, vamos a responder al menos dos cositas, una a cada pregunta. Y efectivamente, lo más probable es que hagamos un webinar. De hecho, tenemos pensado un webinar sobre el problema de la evaluación, que es un problema muy importante. Pero vamos al tema del derecho adquirido, por llamarlo de alguna manera. Miren, hace ya tiempo, a esta generación de las cuales hablaba el profesor ya ahora hace un momento, a esta generación particular, se la suele llamar la generación de cristal. Por una serie de razones. Ese término fue acuñado hace tiempo, y bueno, ha ido caminando por ahí, y alguna cosa ya se ha escrito sobre sus peculiaridades. Y un profesor muy eminente chileno, recientemente, estos prohombres muy clásicos que hay en todos los países, recientemente se quejaba en un artículo acerca de una pinta, una frase escrita en la pared que se había encontrado recientemente, la cual decía más o menos, aprobar es un derecho, refiriéndose a la situación académica y queriendo decir pues que todo estudiante por la circunstancia de haberse inscrito tendría que estar aprobado. Esta nube es cada vez un poquito más densa y más elaborada, es decir, una nube que supone que fundamentalmente el objetivo de estar inscrito es aprobar, desdibujando otros objetivos específicos, convirtiéndose entonces en un logro fundamental el aprobar y diluyendo las sanciones o las cauciones que pudiesen estar relacionadas con los mecanismos para ese logro, haciendo una especie de apología de el fin justifica los medios. Esta discusión es complicada y está en el tapete. Si efectivamente los estudiantes están pensando así, o es un pensamiento maquiavélico de algunos como este señor y quizás como de quien les está hablando en este momento, y quizás no maquiavélico sino malintencionados, como lo quieran llamar. Pero lo cierto es que la tasa de ocurrencia de estos fenómenos que llamamos fraude académico ha aumentado. La importancia hasta ahora no la tenemos tabulada en términos concretos, pudiesen ser unos muy pocos casos, pero pueden ser muchos casos, pero efectivamente es algo que tenemos que atacar. En la misma pregunta señalaba que cómo se hace más allá del reglamento de sancionamiento. Bueno, lo comentábamos al comienzo. Es un proceso educativo. Lo más importante para atacar todos estos problemas es un proceso educativo. Si no entramos con un proceso educativo, lo que va a ocurrir es, o lo que puede ocurrir, perdonen que fui tajante hace un momento, lo que puede ocurrir es que la conducta se entronice, que la conducta se cosifique, que la conducta se masifique, que la conducta se estructure. Y eso es un problema. Si la conducta se estructura, realmente se convierte en un problema muy, muy, muy serio. En este momento
es un problema que hay que atacar o es una peculiaridad que hay que atacar, y muy cuidadosamente debemos trabajar para que no se masifique y para que no se entronice. Lamentablemente sí hay una porción, como siempre, pequeña. Los clásicos cálculos dicen que entre el 5 y el 10% suele ser lo que ocurre, la ocurrencia de estas conductas inadecuadas, que en todo momento pues no va a respetar los mecanismos. Contra eso, la discriminación, el sentido de la identificación y la sanción, pero contra el resto 95-90%, obviamente es un problema de educación, de discusión, de relación, etcétera, etcétera. En cuanto a lo otro, que es el tema de la evaluación, sí, el tema de la evaluación no es el problema no es la pieza débil solo del sistema de educación a distancia, es la pieza débil de todo el sistema educativo. Si hay algo en lo cual la mayoría de nosotros, los no educadores, tenemos una formación absolutamente mínima, es en el proceso de evaluación. Todos tenemos una profesión e impartimos clases probablemente en la escuela de esa profesión y pues somos probablemente muy doctos o muy sabios en nuestra área particular, pero no siendo educadores de evaluación tenemos algunas ideas que capturamos de cuando nos hicieron exámenes a nosotros, cuando nos evaluaron a nosotros, alguna lectura por aquí y por allá. Bueno, habrá alguien que haya estudiado, habrá hecho un posgrado, pero eso es la minoría. Entonces, no solo en el caso de la educación remota, sino en el caso de la educación presencial es un problema. Voy a citar solo un ejemplo. En estos días he vuelto a escuchar, pero en la educación presencial también lo escuché, profesores que hacen un examen parcial utilizando 20 preguntas de cierto y falso. Eso es el examen parcial. Los libros técnicos de construcción de pruebas dicen que si usted va a hacer un examen por preguntas de elección, bien sea múltiple elección, cualquier modalidad, lo mínimo que debe tener son 70 preguntas y lo ideal son unas 90 a 120 preguntas. Entonces ya por número la cosa quedó muy mal. Pero la guinda del pastel de estos casos es que es cierto y falso sin factor de corrección. No voy a dar clase de estadística ni mucho menos, pero si revisan un poco el problema de lo que se llamaba el teorema del binomio de Newton, en una distribución de ese tipo, solo por responder por azar, usted tiene casi garantizada la mitad de las preguntas correctas. Repito, solo por azar. Usted solo tiene que sacar una moneda o algún mecanismo por el cual escoge entre cierto y falso aleatoriamente, y lo más probable, porque esa es la esperanza matemática de esa distribución, es que usted tenga la mitad acertada. Entonces, si usted hace un examen de cierto y falso y no pone factor de corrección, lo lamento mucho, está aumentando las posibilidades de los falsos positivos, es decir, personas que van a aprobar y que probablemente hayan respondido meramente por azar. Y aparte de lo discutible que pueden ser los factores de corrección, no me voy a empatar en esa, pero ahí tiene ese detallito. Entonces, y luego, cuando son las preguntas de desarrollo, nuevamente hay una cantidad de elementos que no cuidamos, porque bueno, porque no nos hemos entrenado, porque no hemos estudiado ese tema. Entonces, una deuda que en general tenemos los docentes así como nosotros, que venimos a la universidad y damos clases, que nos gustó dar clases y nos quedamos dando clases, una deuda que tenemos con la educación es estudiar educación y en particular estudiar evaluación. Perdonen que lo diga en este momento y que suene a regaño, pero si a nosotros nos preguntan qué es educación y respondemos por sentido común, pues mal papel estamos haciendo, porque se supone que somos educadores. Y la educación, me disculpan, como otra, es una ciencia. Y algo de esa chencha tendríamos que tener nosotros. Como quien dice... Hay muchas preguntas sobre evaluación, pero es bueno considerar en este momento que va a haber una sesión especial sobre este tema para la mayoría de las preguntas que se están haciendo, porque hay muchas preguntas sobre evaluación. Pero sí quisiera, por favor, que usted hiciera alguna indicación adicional de por qué, mejor dicho, no, de por qué hay escuelas que sí aumentaron sus puntuaciones y hay otras que no. Hay una persona en particular que pregunta que qué pasó en derecho,
porque un derecho no cambió o porque en ciertas escuelas. Yo sé que es como una adivinanza, pero ¿hay alguna hipótesis que se haya adelantado en el centro sobre este tema? Sería importante saber si hay una buena práctica en algunas escuelas que no estemos advertidos el resto de los profesores. Sí, el tema es que nuevamente, perdonen lo reiterado que soy a veces en esta apreciación, los temas son complejos o los puntos son complejos. Las escuelas, como toda unidad social, la escuela es una unidad social, tiene un elemento fundamental que es su cultura. Es decir, ese conjunto de principios y valores que rigen el comportamiento o que auspician o que cubren, que le permiten a la mayor porción de sus miembros darle significado a las cosas. Una definición que daba hace tiempo de cultura es eso, es el conjunto de elementos que le permiten a uno dar significado a los hechos, a los eventos, a los procesos. Entonces, hay escuelas donde el rigor y el cumplimiento es más acentuado que en otras, donde el uso de ciertos procedimientos es más taxativo que en otras. Y eso hace que las escuelas tengan comportamientos diferentes y sean maneras distintas de ver las cosas. Entonces, sin que podamos acertar a qué o cuál es el factor más importante por el cual en la Escuela de Derecho sí hubo variación. Si se fijan en la tabla, no la pueden ver ahorita, tenemos tiempo para buscarla, verán que en la Escuela de Derecho de Caracas hubo una variación, el porcentaje de cátedras que están en el tope superior es como del 40%. Lo que pasa es que luego tienen una distribución un poquito más gruesa hacia las otras categorías y eso da que el promedio tiende a dar muy cercano está dentro del margen de más o menos 0.1, pero hay una porción de profesores que se subieron. Luego existen una serie de factores individuales a nivel de los profesores. A riesgo de que me crucifiquen, uno de los problemas que hemos detectado, y no voy a entrar a explicar mucho, es el problema que además se ha detectado internacionalmente, es el problema de la complacencia. De hecho, este problema queda totalmente identificado en las palabras de un rector, cuyo nombre me guardo, que recientemente dijo que en su universidad se iban a dar unos puntajes de compensación, porque las circunstancias de los estudiantes eran muy difíciles. Y eso salió en la internet, salió por distintos lugares, y lo dijo en un sitio público, ante los demás rectores, por lo tanto no estoy haciendo ninguna infidencia, pero me reservo el nombre del rector en cuestión. Hablando con los profesores, pues hay profesores que me lo dijeron directamente, mire, lo que pasa es que esos muchachos están muy atormentados, a esos muchachos tú no les puedes poner la mano encima ahorita, tú lo que tienes que darles es un poco de tranquilidad, de soltura, vamos a bajarle 1 o 2 al tema, no vamos a martirizarlos tanto. Y bueno, eso es posible que sea cierto, el punto es hasta dónde se llega. Sí, efectivamente, si bien la idea no es echar más ácido, pues la idea es ver hasta cuánta base le vas a echar y cuánto neutro te va a quedar. Si para hablar un poco tontamente, pues decirlo de una manera un poco tontina. Entonces, si a alguien le da por la complacencia, pues mueve hacia. Entonces, en algunas escuelas es posible que esto haya sido más frecuente, no tengo datos de ello, solo sé que ha ocurrido, porque es el término genérico que uno puede encontrar en algunas oportunidades. En otras ocasiones puede ser simplemente, como ya decía antes, no se ajustaron los mecanismos de evaluación, bueno, y simplemente seguimos preguntando lo mismo, pero corrigiendo con la misma modalidad, cuando en realidad las condiciones de aplicación habían cambiado completamente. Entonces es muy difícil responder a un resultado en particular. Lo que nos llama la atención es el grueso de los resultados. Un incremento que, repito, es muy grande. Hay unos autores en educación que se han puesto a cuantificar a cuánto equivaldría en esfuerzo ese cambio. La mitad de ese cambio equivale a un año completo de estudio. O sea, la mitad de ese cambio equivale al esfuerzo de estudio de un año completo. O sea que en un semestre el cambio equivale a 4 semestres de trabajo. O sea, es el mismo logro que se hubiese logrado en 4 semestres de trabajo. Eso es una monstruosidad.
para bien, si lo quieren ver así, pero muy difícil de explicar. Hay demasiadas preguntas, pero el decano nos invita a cerrar el día de hoy. Sí, creo que como muy bien ha dicho el profesor Guillermo, hay muchas inquietudes relacionadas con este tema, además muy importante sobre la evaluación. Creo que esos espacios que tenemos nosotros allí previstos y ese precisamente será el, si no me equivoco por acá, el día viernes 3 de noviembre, para que lo tengan ustedes ya 19. Ya les voy a indicar exactamente para que Creo lo que es el tengan en 13. su agenda. Sí, creo que es la primera semana de noviembre que nosotros lo tenemos previsto. Sí, el eh, 6, el el 6, 6 de viernes 6. noviembre. Así es, el 6 de noviembre. Entonces, bueno, ya de una vez coloquen eso en su agenda y bueno, ahí yo creo que iremos desarrollando pues un poco esta temática, ustedes haciendo sus planteamientos y profundizando, porque obviamente quizás el espacio queda corto para profundizar sobre lo que ustedes están planteando ya en casos muy puntuales allí sobre lo que está ocurriendo en el salón de clase. Bueno, yo de mi parte, yo creo que el objetivo previsto de hoy, dar esta bienvenida, de ponernos allí pues dispuestos a iniciar este semestre, de, bueno, vernos ahora ya después de una experiencia de un semestre que arrancamos allí, digamos, sin mayor previsión, porque bueno, nadie por supuesto tenía esto anotado de lo que nos ha ocurrido en estos últimos meses, pero ciertamente hemos ido dando respuesta y creo que ahora estamos bastante fortalecidos, tenemos unas capacidades institucionales, infraestructura y sobre todo de personal, es decir, de formación, que yo creo que eso nos da mucha esperanza, optimismo para bueno, enfrentar lo que la próxima semana tenemos por delante. Así que mucho éxito para todos. Muchísimas gracias, profesor Peña. Muchísimas gracias a Marisabel, que ya se retiró porque tenía otra reunión prevista. Al profesor Guillermo Llaver. Pues a la profesora Ofelia, que ha estado ahí detrás también apoyando y respondiendo a algunas inquietudes. Y por supuesto a ustedes allí que han hecho ese espacio para poder entonces compartir estas experiencias y pues conocer un poquito esas indicaciones para el inicio del semestre. Bueno, muchísimas gracias y éxito. Antes No de sé si que se vayan, una apuntado, cosita. Guillermo. Ajá. Sí, un detallito antes de que se vayan. Como esto se trata de la excelencia académica, yo quisiera decir que en mi calidad de vicerrector académico, estoy muy contento el día de hoy, porque una de nuestras profesoras, Claudia Arismenti, acaba de entrar en el claustro doctoral. Así es, la directora de la Escuela de Educación y también la directora allí de extensión académica de la UCAB Guayana. Así que si está por ahí, Claudia, felicitaciones y las que la tengan cerca, bueno, ahí está, que llegará el momento de celebrar entonces. Ahí está agradeciendo Claudia. Ah, muy bien. Bueno, Guillermo, ¿tú quieres decir algo ya para cerrar? La verdad que estoy muy contento con eso y lo esperamos en nuestra próxima sesión. Cada oportunidad en 15 días será una oportunidad para aprender y compartir. Así Y es. gracias a la iniciativa del decano y del vicerrector académico. Estamos construyendo academia. Muy bien. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego, cuídense.